Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de Aprender a Programar con Tablero y Marcador. Esta vez vamos a hacer un experimento muy interesante mezclando tres tecnologías que son eh, Pandas, ChatGPT y LangChain. Bueno, cuatro realmente, y una tecnología llamada RAG para poder hablar con el Standard Poor's. Este experimento es interesante porque la RAG es la tecnología que se está usando para poder hablar con los datos. Entonces, vamos a probar si esto funciona y pues empecemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir de dónde vamos a obtener los datos. Yo encontré esta fuente de datos, que es esta página que tiene las acciones de Standard Poor's, una página que tiene varias tablitas y a la final tiene los componentes. Y otra fuente de datos que encontré que es Kaggle, que me da una información adicional. Esta segunda nos va a entregar información como el mercado al que pertenece la acción, el ticker, el nombre de la compañía, la industria a la que pertenece, algunos datos como EBITDA, algunos datos financieros. Esto es un poquitico complicado de ver. El precio actual, el market cap, el EBITDA, el crecimiento de beneficios. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, pasamos aquí al código, los import de rigor. Request, Pandas, Beautiful Soap para traer en la página, LangChain, Chicago. Listo. Lo primero, vamos a usar Beautiful Soap para traernos la página y parsear el HTML. En nuestra tabla, estamos trayendo esta, buscamos la última tabla de la página. Esto lo hacemos con esto. Y le pedimos a Pandas que nos lea esa tabla como un data frame. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es traernos de Kaggle todo el dataset. ¿Cómo obtuve este código? Este me lo entrega directamente Kaggle. ¿Sí? Si yo aquí le digo download, si yo aquí le digo download, aquí aparece el código. Nos dicen qué ruta están los archivos y encontré que hay un archivo llamado SP500 Company, que es el que nos interesa. Entonces me traigo el archivo, de nuevo lo cargo el data frame, ¿sí? Y como yo veo que tienen dos columnas comunes que son el ticker y el symbol, voy a unir las dos tablas o los dos data frames en uno solo. ¿Listo? Hay columnas que no me interesan porque están repetidas o dan demasiada información, como el resumen del negocio, el nombre corto, el peso en el Standard Poor's, ya lo tengo, y el precio actual. Entonces las columnas repetidas las he quitado. Entonces vamos a probar el resultado. Vamos a ver cómo queda. Aquí nomás la carga de datos. ¿Sí? Y entonces obtenemos toda esta información de la empresa. Sí, estos punticos quieren decir que hay muchas columnas, que hay muchas más columnas. Vamos entonces ahora a armar el PROM. Vamos a un segundo, no tanto zoom. Entonces le decimos, es un asistente financiero que provee información acerca de las acciones del Standard Poor's. Tienes acceso a un data frame con las siguientes columnas. Le digo qué columnas son y el contenido del data frame. Entonces estoy armando un prompt gigante para poder hablar con los datos. O sea, vamos a hablar con los datos. Vamos aquí a ocultar esto para que se vea bien. Vamos a darle aquí más espacio. Entonces, en este momento me estoy trayendo los datos. Perdón, no quité el exit de acá. ¿Dónde está el exit? Hay un exit por aquí en algún lado. ¿Qué está haciendo? Que esto termine abruptamente. Qué tonto, no salvé. Recuerden que esto es casi en vivo y en directo, esto no se edita, el tiempo no me da. Bueno, y no olviden darle clic a la campanita y suscribirse porque después se me olvida decírselo. Entonces,
Vamos a empezar a hablar con los datos. Podemos preguntarle, podemos preguntarle cómo le fue a Tesla el día de hoy. Entonces, está mandando todos los datos a ChatGPT y pues responde que Tesla cerró en $258 con 72, experimentando un aumento de 45, lo que representa un cambio porcentual de 21,09. Eh, Vamos a hacerle otra pregunta y es, mm, dame el ticker de las tres mejores empresas del sector farmacéutico. Vamos a ver qué responde. Entonces nos dice que está Molina Healthcare, que está Bristol Myers y que está ABBV. Listo. Y le voy a preguntar, dame el ticker de las tres peores. Y entonces nos dice que son Zoetis, Descom y Universal Health Service. Listo. Entonces, esto es lo que hace RAC, que es traerse datos, entregárselos a ChatGPT y que ChatGPT saque una conclusión. Y este ejercicio es interesante porque es peligroso, ¿sí? Y pues muchos lo están haciendo, cogen datos, se los entregan al ChatGPT y confiadísimos hacen todo. Para que el RAC funcione hay que hacer muchas cosas más, no las vamos a hacer en este video, pero vamos a validar si lo que ha respondido es cierto. Y es muy probable que algunos datos se los haya inventado. Entonces vamos a ver si efectivamente la acción de Tesla terminó en $258 con 72. No estoy seguro si fue ese el precio. Ordenemos alfabética. Buscamos aquí Tesla para que no nos TSLA, que es el... Y efectivamente se ha inventado el dato. ¿Sí? Pero este dato también está mal. O sea que este dataset también está mal. Pero vamos a ver, qué está pasando acá. Sí, aquí dice que 213,65 y aquí dice que es 258,72. Se ha inventado el dato y vamos a mirar en Google si es que de pronto este modelo ahora tiene, sí, tampoco coincide con el de la realidad. Realmente no tengo ni idea de dónde sacó este dato, ¿sí? Vamos a ver si el aumento fue de 45, de $45. ¿De dónde se habrá sacado ese dato? ¿Dónde está? No, ok, estos datos no son correctos. Entonces se los ha inventado, pero el aumento sí fue más o menos de eso. ¿Será que esta tabla está ya desactualizada? Esta tabla parece que tiene ya After Hours y la otra tabla tiene datos mejores. Veamos otro. Bueno, no para ver este dato de cierre. Es que este dato de cierre no coincide. 260, 46,83 son datos inventados. Realmente no tengo ni idea dónde sacó estos datos. ¿Sí? Pero no son los que están en el data frame. Vamos, preguntémosle de uno que sí tengamos aquí en el data frame que podamos ver rápidamente para no tener que cargarlo directamente. Bueno, ¿cuál fue el precio de cierre de Apple y su incremento? Entonces, él debería confiar en los datos que tiene acá. Dice que cerró a 230,59. Este sí lo cogió del dataset. Disminuyó 0,17
No, no lo tengo el dato acá, es posible que sí esté acá. Vamos a preguntar luego que si debería saber cuál es el porcentaje participación de Apple en el SPX 500. Listo. Según esto, debería responder ujujú, que es el 716. Vamos a ver si es cierto. Este sí me lo respondió. Vamos a preguntarle este de Meta. A ver. ¿Y el de Meta cuál es? Me dice que es el 251. Sí, Meta dice que es el 251. Eso lo está respondiendo bien. Preguntémosle otra cosa. Por ejemplo, el número de empleados. ¿Y cuál es el número de empleados? Me dice que tiene 70.799. Entonces eso lo responde bien. Entonces yo he hecho algunos experimentos, algunos me funcionan bien, algunos me funcionan mal. eh, Algunos funcionan bien, algunos funcionan mal. Entonces no es cuestión de confiarse totalmente de lo que se hace con Rack. Hay que verificarlo. Entonces, eso es todo. Espero que les haya gustado el experimento. Aquí está el código. Lo voy a subir a un repositorio de GitHub. Yo les aviso a través del mismo canal. Lo pongo aquí en los comentarios. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. No olviden darle clic a la campanita. Ay, perdón. Clic a la campanita, suscribirse, darle like y todo eso, porque eso me ayuda y me motiva mucho. Chao, muchachos. Gracias.